Bienvenidos a tu programa Hablando con Auditores, donde tendremos diferentes especialistas con temáticas de interés. Prepárate para un viaje educativo y entretenido mientras nos sumergimos en el fascinante mundo de la auditoría con un enfoque único y dinámico. Bienvenidos a bordo. Hoy nos acompaña el licenciado Francisco Enríquez, quien es miembro de la Junta Directiva 2023-2025. Nos impartirá el tema Principios éticos de las normas globales de la auditoría interna. Bienvenido, licenciado. ¿Por qué es importante actuar con principios éticos en el ejercicio profesional del auditor interno? Esta pregunta es muy relevante en el quehacer de la auditoría interna. Por ello se tiene el Código de Ética actual del Instituto Global de Auditores Internos, que contiene los principios, las reglas de conducta, llamémosle, y cómo se aplican en el día a día. Sin embargo, al estar aprobadas las normas globales de auditoría interna en este año 2024, estas nos indican, que las normas guían la práctica profesional mundial de la auditoría interna y se basan en principios y sirven como base para evaluar y elevar la calidad de la función de auditoría interna. En el centro de estas normas se encuentran 15 principios rectores que permiten una auditoría interna eficaz. Cada principio está respaldado por estándares que contienen requisitos, consideraciones para la implementación y ejemplos de evidencia de conformidad. Juntos, estos elementos ayudan a los auditores internos a alcanzar los principios y cumplir el propósito de la auditoría interna. Es decir, las nuevas normas globales han sido preparadas, diseñadas de tal manera que se genera una actualización y por ello que lleva un proceso profesional de divulgación y discusión, supervisión de los comités. En ese orden, al final han dejado 5 dominios que me voy a permitir mencionarlo. El dominio 1 enfoca el propósito de la auditoría interna. El dominio 2 nos habla de la ética y el profesionalismo. El dominio 3, la gobernanza de la función de auditoría interna. El dominio 4, la gestión de la función de auditoría interna. Y el dominio 5 es la realización de los servicios de auditoría interna. Como ven, aquí está el proceso completo del rol del auditor interno o de la auditoría interna como tal, con 5 dominios. ¿Y por qué los han dejado en dominios? Porque es un proceso en el cual todo auditor o practicante de auditoría va incursionando las normas globales y va adquiriendo las capacidades y las competencias que requieren toda la normativa en general, incluyendo el dominio 2 que es la ética y el profesionalismo, que es el que nos vamos a referir en esta oportunidad, en este podcast, con mucho gusto y en lo que me es posible comentarles. Pero antes quería mencionarles que según las normas globales nuevas, nos habla de la auditoría interna y el interés público. Es decir, ya enfoca el interés público en el cual contribuye el auditor interno o la auditoría interna como función. Ese interés público abarca los intereses sociales y económicos y el bienestar general de una sociedad y las organizaciones que operan dentro de esa sociedad. Ahí se incluyen los empleadores, los empleados, los inversores, comunidad empresarial y financiera, clientes, consumidores, los reguladores y gobiernos, entre las partes interesadas o que conocemos como stakeholders. Las cuestiones de interés público, nos indican las normas, son específicas del contexto y deben sopesar la ética, la justicia y las normas y valores culturales
y los posibles impactos dispares en ciertos individuos y subgrupos de la sociedad. Esto está en las nuevas normas. Obviamente por el momento se tiene la versión en inglés, pero se está en espera en X plazo que resulte en la versión en español para Latinoamérica. También nos indica que la auditoría interna desempeña un papel fundamental a la hora de mejorar la capacidad de una organización para servir al interés público. Si bien la función principal de la auditoría interna es fortalecer los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control, sus efectos se extienden más allá de la organización. En ese orden, la auditoría interna contribuye a la estabilidad y sostenibilidad en general de una organización al proporcionar garantías sobre su eficiencia operativa, confiabilidad de los informes, cumplimiento de las leyes y o regulaciones, salvaguarda de los activos y cultura ética. Esto a su vez fomenta la confianza del público en la organización y en los sistemas más amplios de los que forma parte. Y como ya les mencionaba, es un proceso que sigue el IA Global para diseñar, preparar, divulgar la actualización de las normas con cierta periodicidad. Pero vayamos al tema que nos ocupa del dominio 2, que es ética y profesionalismo, y pues me voy a permitir recordar los términos de ética en cuanto a su origen, ¿verdad? Esto es cultura general, que todos pues recordemos que la ética deriva del latín ethicus y del griego ethikos, y se refiere al ethos, comportamiento, carácter. En esencia, la ética es una rama de la filosofía que estudia el bien y el mal y sus relaciones con el comportamiento humano. Entonces, siempre procuro mencionar estos orígenes, ¿verdad?, de las palabras que están aplicándose, en este caso de la ética. Pero también traigo a cuenta lo que es la moral, del latín mores, que significa costumbres, principios o pautas de la conducta humana. En ese orden existen elementos filósofos que dan sus enfoques. Yo me permití tomar tres corrientes, llamémosles, de filósofos de la historia, entre ellos Aristóteles. Aristóteles veía la ética como una virtud y se centra en la justicia, la caridad y la generosidad. Se asume como un ejercicio personal voluntario. También tenemos a Immanuel Kant. Este filósofo veía la ética como un deber moral, que ponía al deber como centro de la moral, que obedece a una categoría imperativa de respeto a todo ser humano. Y la tercera corriente que me permito mencionar es la Jeremy Bentham, que veía la ética como utilitaria, en un enfoque donde el utilitarismo como eje rector de la conducta humana busca otorgar la mayor felicidad o beneficiar a la mayoría. Y seguidamente se daban tres ejemplos de estas tres corrientes. Si vemos la ética como una virtud, una misma persona en un mismo punto o un rol, un cajero en una tienda que tiene su caja registradora y dice al atender a un cliente: yo doy cambio correcto de dinero porque soy honrado. Ese es un enfoque de virtud, lo que veíamos en el enfoque clásico. Si el mismo empleado dice estas palabras: si doy el cambio correcto, cumplo con mi trabajo, lo está viendo desde un enfoque moral, ¿verdad?, de hacer las cosas como un enfoque moral correcto. Y si el mismo empleado lo dice: doy cambio correcto, de lo contrario pierdo mi trabajo, ese lo está viendo el empleado con un enfoque utilitario. Entonces siempre me gusta comentar estos ejemplos porque depende del enfoque de estos filósofos. Así ha actuado el ser humano en esencia, ¿verdad?, lo que es los principios éticos.
Recordar pues que la ética influye en la conducta de la persona de forma consciente y también voluntaria. En cambio, la moral actúa en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. La ética se apoya en la razón y depende de la filosofía. En cambio, la moral son las costumbres y los elementos normativos que la sociedad acepta como válidos. La ética, por ejemplo, resultado de la propia reflexión de las personas y la elección. Puede coincidir o no con la moral recibida. En cambio, la moral nace en el seno de una sociedad y ejerce influencia poderosa en la conducta de sus integrantes. Como ven, pues he procurado poner estos elementos claves pues, antes de tocar los principios pues, que dice el Código de Ética. También mencionarles lo que es una definición sencilla que dice el Instituto de Administradores Contables, que la ética en su sentido más amplio tiene que ver con la conducta humana en relación con lo que es moralmente bueno y malo, lo que es correcto e incorrecto, y dice que es la aplicación de valores en la toma de decisiones. Es decir, es una decisión. La ética nos ayuda a tomar las mejores decisiones. No nos va a cambiar. Tenemos ya una forma de ser desde el origen pues, de la persona, pero la ética nos hace reflexionar y asume ese rol de ver los principios morales, las costumbres, buenas costumbres, decidir entre el bien y el mal y tomar las mejores decisiones. Las mejores decisiones. Por eso habla aplicación de valores en la toma de decisiones. Y eso lo podemos ver pues en la ética laboral, que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. Cuando llegamos a un lugar de trabajo, pues si cada tiene su código, sus reglas, etcétera. Son similares a otros y algunos son específicos. Eso es lo que se llama la deontología, que es la ética laboral. Por otro lado existe la ontología, que es otra parte de la filosofía y se define como la rama de la metafísica. Es la investigación del ser y el estudio durante la existencia del mismo ser. Presenta conceptos sumamente de gran interés y de forma universal, y se dedica a reflexionar sobre los modos esenciales de existencia de las cosas. Eso es más profundo, conocer el ser humano. Entonces podemos mencionar algunos elementos claves de la ética laboral, cuando es sólida. Habla del profesionalismo, también el principio, elementos como el respeto, la congruencia, la integridad, la responsabilidad, la humildad, compromiso con el equipo, políticas claras y accesibles. Eso es lo que se promueve en las empresas. Pero ¿por qué es importante los principios y valores éticos en la profesión contable? Porque proporciona sus servicios con base a estándares nacionales e internacionales a las organizaciones quienes le acreditan el valor de la confianza. Es decir, cuando el auditor interno genera sus servicios con principios y valores éticos y con cumplimiento de normas, genera confianza a los stakeholders, quienes reconocen esa calidad de servicio y las competencias profesionales, que son útiles en la toma de decisiones y en la consecución de los objetivos estratégicos. Y me gusta mencionar en esta parte aquellos personajes de la historia que han dicho alguna máxima, algún mensaje, como este señor que mencionó: entre las cualidades más esenciales del espíritu humano está la confianza en uno mismo y el crear confianza en los demás. Esto lo dijo Mahatma Gandhi y lo retomé pues para estos propósitos. Pero ¿cuál es el propósito de practicar los principios éticos en la auditoría interna? El propósito es generar una cultura ética en el rol profesional de los auditores internos, ganar esa confianza de las entidades, dar un valor agregado, como lo dicen las normas.
Esa cultura ética, si se logra, es un pilar fuerte dentro de las normas globales. Nuevas normas, ¿verdad?, globales son esenciales la ética y el profesionalismo. Nos ayudan a tomar las mejores decisiones. Recordemos pues que son como una brújula, ¿verdad? Una brújula que nos permite decidir entre lo que es correcto o incorrecto, lo bueno y lo malo. En fin, nuestras acciones siempre van a estar latentes para que tomemos las mejores decisiones con base en principios éticos y normas morales. Nos vemos en el próximo capítulo.